El gato de la verdad. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la tarde. Yo estaba en mi oficina, revisando informes aburridos cuando sonó mi celular. Un número desconocido con código de área que no reconocí. ¿Habla con Miguel Rodríguez?, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Soy el licenciado Herrera, del bufete Herrera en Asociados. Le llamo respecto a la herencia de su tía abuela, Esperanza Rodríguez. Me quedé en silencio. Esperanza. Apenas recordaba a esa mujer, una tía lejana de mi padre que había aparecido en un par de reuniones familiares cuando yo era niño. Siempre me pareció una mujer extraña, callada, con ojos que parecían ver más de lo que debían. ¿Mi tía Esperanza?, pregunté, tratando de procesar la información. Así es, falleció hace 3 semanas. Según su testamento, usted es el único heredero de su propiedad en San Cristóbal de las Casas, una casa colonial en el centro histórico. San Cristóbal, un pueblo pequeño a 4 horas de la ciudad donde yo vivía. ¿Por qué me habría dejado su casa a mí? Ni siquiera habíamos hablado en años. ¿Está seguro? Nosotros no teníamos mucha relación. El testamento es muy claro, señor Rodríguez. La señora Esperanza fue muy específica. Necesitamos que venga a firmar los papeles y revisar la propiedad. ¿Cuándo podría venir? Miré mi calendario. Tenía algunos días libres la próxima semana. Mi vida en la ciudad se había vuelto rutinaria, casi vacía después de mi último divorcio. Una herencia inesperada sonaba como la distracción perfecta. ¿El próximo viernes está bien? Perfecto. Le enviaré la dirección por mensaje. Las llaves están en una caja de seguridad bajo la maceta de geranios rojos en el pórtico. La señora Esperanza era muy particular con sus métodos. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla del teléfono. Esperanza Rodríguez. Traté de recordar más sobre ella, pero solo me venían imágenes borrosas. Una mujer delgada, siempre vestida de negro, que hablaba poco y observaba mucho. Mi padre decía que había sido maestra, que nunca se había casado, que prefería la soledad. Ahora era dueño de su casa. El viernes por la mañana manejé hacia San Cristóbal. El pueblo seguía siendo tan pintoresco como lo recordaba. Calles empedradas, casas coloniales con colores pastel, y esa tranquilidad que solo se encuentra en lugares donde el tiempo parece haberse detenido. La dirección me llevó a una calle estrecha del centro histórico. La casa de mi tía Esperanza se alzaba imponente entre las demás construcciones. 2 pisos de piedra gris, ventanas altas con marcos de madera oscura y un portón de hierro forjado que parecía haber visto mejores días. El jardín estaba salvaje. Las plantas habían crecido sin control, creando una especie de selva urbana que ocultaba parcialmente la fachada. Encontré la maceta de geranios rojos casi escondida entre la maleza. Efectivamente, debajo había una pequeña caja de metal con las llaves. Al tocar el metal frío de las llaves, sentí un escalofrío inexplicable, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia las ventanas de la casa. Todas estaban cerradas, con cortinas oscuras que no dejaban ver el interior. Pero en la ventana del segundo piso, en la esquina derecha, tuve la clara impresión de que algo se había movido. Una sombra que se desplazó rápidamente detrás de la cortina. Debe ser mi imaginación, me dije, aunque mi corazón se había acelerado un poco. El portón se abrió con un gemido oxidado que resonó en la calle silenciosa. El patio interior era más grande de lo que esperaba, con un pequeño jardín central donde una fuente de piedra había dejado de funcionar años atrás. La casa tenía esa sensación peculiar de los lugares que han estado vacíos demasiado tiempo. No exactamente abandonados, pero sí olvidados. La puerta principal era de madera maciza, con tallados intrincados que representaban flores y hojas. Cuando inserté la llave, noté que giraba con sorprendente facilidad, como si hubiera sido usada recientemente. El interior me recibió con un olor a humedad mezclado con algo más. ¿Lavanda? ¿Incienso? Era difícil definirlo, pero no era desagradable. Más bien familiar, como si lo hubiera percibido antes en algún lugar que no lograba recordar. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, dándole a la sala principal el aspecto de un museo cerrado. Todo estaba en penumbra porque las cortinas bloqueaban casi toda la luz exterior. Busqué un interruptor y cuando las lámparas se encendieron, pude apreciar mejor el lugar. La decoración era elegante pero anticuada. Muebles de madera oscura, tapetes persas desgastados pero aún hermosos,
y estanterías llenas de libros que subían hasta el techo. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de personas que no reconocí, todas con esa seriedad característica de las fotos antiguas. Lo que más me llamó la atención fue la chimenea. Era grande, de piedra natural, y encima de la repisa había un retrato al óleo de mi tía Esperanza. Debía tener unos 30 años cuando se lo hicieron. Sus ojos oscuros parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un gato negro, grande y elegante, estaba sentado en el sillón principal como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos eran de un verde tan intenso que parecían brillar con luz propia. Me miró directamente, sin parpadear, con una intensidad que me resultó perturbadora. «Hola, gatito», dije, acercándome lentamente. «¿Tú vivías con mi tía?» El gato no se movió, ni siquiera pestañeó. Solo me observó con esos ojos extraordinarios que parecían demasiado inteligentes para un animal. Extendí la mano para acariciarlo, pero en el momento en que estuve a punto de tocarlo, el gato saltó del sillón con una agilidad impresionante y desapareció por las escaleras hacia el segundo piso. Me quedé solo en la sala, con la extraña sensación de que acababa de pasar una especie de examen, y no estaba seguro de haberlo aprobado. Decidí explorar sistemáticamente la casa. En la planta baja encontré una cocina antigua pero bien conservada, un pequeño estudio lleno de libros y papeles, y un comedor formal que parecía no haber sido usado en años. Subí las escaleras, que crujían bajo mis pies con cada paso. El segundo piso tenía 3 dormitorios y un baño. El dormitorio principal claramente había pertenecido a mi tía. La cama estaba perfectamente tendida, como si esperara su regreso, y en la mesita de noche había una lámpara encendida que proyectaba un círculo de luz cálida. En la cómoda había fotografías familiares, algunas que incluso me incluían a mí cuando era niño. Me sorprendió darme cuenta de que mi tía había guardado esas imágenes durante tantos años. En una de ellas aparecíamos en una reunión navideña. Yo tendría unos 8 años, estaba junto a mis padres, y en la esquina de la foto, apenas visible, estaba mi tía Esperanza. Pero lo que me llamó la atención fue que a sus pies, como una sombra negra, se distinguía la silueta de un gato, el mismo gato que acababa de conocer abajo. Pero eso era imposible. Esa foto tenía al menos 20 años. Ningún gato vive tanto tiempo. «¿Dónde estás?», dije en voz alta buscando al animal. «Solo quiero conocerte». Como si hubiera escuchado mi llamado, el gato apareció en el umbral del dormitorio. Esta vez pude observarlo mejor. Era realmente hermoso. Pelaje negro brillante, cuerpo atlético y proporcionado, y esos ojos verdes que parecían contener una inteligencia antigua. «Ven aquí», le dije suavemente, agachándome y extendiendo la mano. El gato se acercó unos pasos, pero mantuvo la distancia. Pude notar que me estudiaba con una intensidad casi humana. No era la mirada curiosa de un animal doméstico. Era algo más profundo, más calculador. «¿Cómo te llamaba mi tía?», pregunté, sintiendo ligeramente ridículo por hablar con un gato como si fuera a responderme. Para mi sorpresa, el gato maulló una vez. No fue un maullido común, fue un sonido profundo, casi como una palabra que no pude entender. Me quedé inmóvil. En la penumbra del dormitorio, con solo la luz de la lámpara creando sombras danzantes en las paredes, tuve la sensación más extraña de mi vida. Sentí que el gato me estaba evaluando, como si tratara de decidir si yo era digno de algo. «Está bien», dije finalmente. «Supongo que vamos a ser compañeros de casa por un tiempo». El gato inclinó la cabeza ligeramente, como asintiendo, y luego se acercó un poco más. Esta vez me permitió acercar la mano y tocar su cabeza. Su pelaje era increíblemente suave, y cuando lo acaricié, comenzó a ronronear. Pero incluso su ronroneo tenía algo diferente. Era más profundo, más resonante de lo normal. En ese momento, mirándolo a los ojos mientras lo acariciaba, tuve una sensación muy clara. Este gato sabía cosas que yo no sabía, y de alguna manera, mi llegada a esta casa no era una coincidencia. Era parte de un plan que aún no comprendía. Al día siguiente regresé con algunas maletas, decidido a quedarme al menos una semana para revisar todo y decidir qué hacer con la propiedad. El gato me recibió en la puerta como si hubiera estado esperándome. Esta vez no huyó cuando me acerqué. «¿Cómo te voy a llamar?», le pregunté mientras abría las maletas en el dormitorio principal.
Decidí instalarme ahí. Después de todo, ahora era mi casa. El gato se subió a la cama y se acomodó como si ese hubiera sido siempre su lugar. Comencé a revisar los cajones y armarios de mi tía. Su ropa estaba perfectamente organizada, vestidos negros y grises, todos de buena calidad, pero de estilos anticuados. En el cajón de la mesita de noche encontré algo más interesante, un diario de cuero negro, gastado por el uso. Lo abrí con cuidado. La letra de mi tía era pequeña y precisa, escrita con pluma fuente. Las primeras páginas databan de 5 años atrás. Marzo 15. El gato ha llegado. Apareció en el jardín esta mañana, como si siempre hubiera estado ahí. Es extraño, pero cuando lo vi supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Sus ojos. Hay algo en sus ojos que me perturba y me fascina al mismo tiempo. Miré al gato, que parecía estar durmiendo en la cama, pero tenía un ojo ligeramente abierto, observándome. Continué leyendo. Marzo 20. El gato no es un animal común. Tiene comportamientos que no puedo explicar. Aparece en momentos específicos, como si supiera cosas que van a pasar antes de que sucedan. Ayer, cuando la señora González vino a visitarme y me mintió sobre el motivo de su visita, el gato apareció de la nada y se quedó mirándola fijamente hasta que ella se fue, visiblemente incómoda. Sentí un escalofrío. Seguí leyendo varias entradas más, todas describiendo comportamientos extraños del gato. Mi tía había comenzado a notar un patrón. El animal aparecía siempre que alguien mentía. Abril 2. Estoy comenzando a entender. El gato puede percibir las mentiras. No sé cómo es posible, pero cada vez que alguien dice algo falso en su presencia, él aparece y los observa con esos ojos terribles. Es como si pudiera ver directamente al alma de las personas. Cerré el diario, sintiéndome perturbado. Miré al gato, que ahora me observaba completamente despierto. ¿Es verdad lo que escribía mi tía?, le pregunté. El gato maulló una vez y saltó de la cama. Se dirigió hacia una cómoda antigua en la esquina del cuarto y se sentó frente a ella, mirándome como si quisiera que la abriera. Obedecí su indicación silenciosa. En el cajón superior encontré más diarios, fotografías y cartas. Las fotografías eran particularmente interesantes. Muchas mostraban a mi tía en diferentes etapas de su vida, pero en casi todas aparecía el mismo gato negro. En algunas fotos que claramente habían sido tomadas con décadas de diferencia, el gato se veía exactamente igual. Una fotografía me impactó especialmente. Era de una reunión familiar que recordaba vagamente cuando yo tenía unos 15 años. Ahí estaba yo, mis padres, algunos tíos y mi tía Esperanza en un rincón. Pero lo que me sorprendió fue que el gato estaba en la foto, sentado a los pies de mi tía, y me estaba mirando directamente a mí. En ese momento, 15 años atrás, el gato ya parecía conocerme. ¿Cuántos años tienes?, le pregunté al gato. Como respuesta, él se acercó a otra fotografía específica y la tocó con su pata. Era una imagen en blanco y negro, claramente antigua, de una mujer que no reconocí de pie frente a la misma casa donde ahora me encontraba. La mujer tenía en brazos al mismo gato negro. La fecha escrita al reverso de la fotografía era de 1952. Mi mente trató de procesar esta información imposible. Si era el mismo gato, tendría más de 70 años. Ningún gato vive tanto tiempo, a menos que no fuera realmente un gato. Esa noche decidí llamar a mi mejor amigo, Carlos, para contarle sobre la herencia. Estábamos sentados en la sala, el gato y yo, cuando marqué su número. Miguel, ¿cómo estás, hermano? Bien, Carlos. Te llamo para contarte que heredé una casa de mi tía. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! ¿Cuándo regresas? Ahí fue donde, sin pensarlo mucho, decidí mentir. Probablemente mañana. Solo vine a echar un vistazo rápido y ya casi termino aquí. La verdad era que planeaba quedarme al menos una semana, tal vez más, pero por alguna razón no quería admitir que la casa me había cautivado, que había algo en este lugar que me atraía de una manera que no podía explicar. En el momento exacto en que pronuncié esa mentira, el gato apareció en la sala. No había estado ahí un segundo antes. Yo estaba seguro, pero ahora estaba sentado frente a mí, observándome con esos ojos verdes intensos, como si hubiera materializado de la nada. «Miguel, ¿sigues ahí?», preguntó Carlos del otro lado de la línea. Sí, aquí estoy», respondí, sin poder apartar la mirada del gato. Terminé la conversación rápidamente y colgué. El gato siguió observándome.
sin moverse, sin parpadear. La intensidad de su mirada era perturbadora. ¿Fue por la mentira?, le pregunté. ¿Apareciste porque mentí? El gato inclinó la cabeza lentamente, como asintiendo. Sentí como si alguien hubiera vertido agua helada por mi espalda. Las anotaciones de mi tía eran verdad. Este gato podía detectar las mentiras, pero es solo una mentira pequeña, dije, tratando de justificarme. No lastima a nadie. Solo no quería explicar por qué quiero quedarme más tiempo. El gato se levantó y se acercó a mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, puso una pata sobre mi rodilla. Su toque era sorprendentemente cálido, pero lo que más me impactó fue la sensación que acompañó ese contacto. Por un momento, tuve la clara impresión de que podía leer mis pensamientos. No solo había detectado mi mentira, sabía exactamente por qué había mentido. Conocía mi confusión, mi fascinación por la casa, mi creciente obsesión con el misterio que representaba él mismo. Retiré la pierna bruscamente y el gato se alejó, pero no dejó de observarme. «Esto no es normal», murmuré. «Nada de esto es normal». Como si hubiera entendido mis palabras, el gato maulló una vez, ese mismo sonido profundo y extraño que había escuchado antes, y se dirigió hacia las escaleras. Se detuvo en el primer escalón y me miró, como invitándome a seguirlo. No sé por qué lo hice, tal vez por curiosidad, tal vez porque sentía que no tenía opción. Lo seguí hacia el segundo piso, donde se dirigió directamente al estudio de mi tía. Era una habitación que aún no había explorado completamente. Estaba llena de libros, papeles y objetos extraños que no había tenido tiempo de examinar. El gato saltó sobre el escritorio y se sentó junto a un libro específico. Cuando me acerqué para ver de qué se trataba, descubrí que era un libro sobre folclore mexicano, abierto en una página que hablaba sobre guardianes espirituales y entidades que protegen la verdad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué eres?», le pregunté al gato, pero él ya no estaba ahí. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, dejándome solo con el libro abierto y la certeza creciente de que me había metido en algo mucho más complejo de lo que podía manejar. Al día siguiente decidí hablar con los vecinos para aprender más sobre mi tía y, si era posible, sobre el gato. La casa de al lado pertenecía a un hombre mayor, el señor Morales, que había vivido en la calle durante décadas. Lo encontré regando sus plantas en el jardín delantero. «Buenos días», le dije por encima de la cerca. «Soy Miguel Rodríguez, el sobrino de Esperanza. Heredé su casa». El señor Morales levantó la vista y me estudió con cuidado antes de responder. «Ah, sí. Esperanza me había mencionado que tenía familia. Mi pésame por su pérdida». «Gracias. ¿Podría contarme un poco sobre ella? La verdad es que no la conocía muy bien». El hombre dejó la manguera y se acercó a la cerca. Era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos amables. Su tía era una mujer muy reservada, dijo. Vivía aquí desde hace más de 20 años, pero rara vez hablaba con los vecinos. Era educada, siempre saludaba, pero no era sociable. ¿Vivía sola? Sí, bueno. El señor Morales vaciló un momento. Tenía ese gato negro, un animal hermoso pero extraño. A veces daba la impresión de que él era quien cuidaba de ella, y no al revés. ¿El gato sigue ahí? Oh, sí. Lo vi ayer por la ventana. Supongo que ahora es su responsabilidad. Le hice más preguntas sobre mi tía, y el señor Morales parecía ansioso por hablar. Me contó que Esperanza había sido maestra de escuela primaria antes de jubilarse, que recibía muy pocas visitas, y que en los últimos años había parecido particularmente solitaria. ¿Sabes si tenía amigos cercanos?, pregunté. La verdad, no que yo sepa, respondió. Pero mientras decía esto, vi algo en sus ojos, una vacilación. Su tía prefería la soledad. Nunca vi que recibiera visitas. En el momento exacto en que terminó esa frase, apareció el gato. Simplemente estaba ahí, sentado en el jardín delantero de la casa de mi tía, observando nuestra conversación. El señor Morales siguió mi mirada y cuando vio al gato, su rostro cambió completamente. La amabilidad desapareció, reemplazada por algo que parecía una mezcla de incomodidad y miedo. «Disculpe», dijo rápidamente. «Tengo que entrar. Mi esposa me está esperando para el almuerzo, pero son apenas las 10 de la mañana», señalé. «Sí, bueno, tenemos planes». Se alejó hacia su casa sin mirar atrás, pero antes de entrar se detuvo.
Un consejo, joven. Si decide quedarse en esa casa, tenga cuidado con ese gato. Hay cosas que es mejor no saber. Cerró la puerta con fuerza, dejándome solo con más preguntas que respuestas. Miré al gato, que seguía observándome desde el jardín. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. ¿Qué sabe él que no me está contando? El gato se acercó hasta donde yo estaba parado y se sentó a mis pies. Luego hizo algo que no esperaba. Comenzó a caminar hacia la casa del señor Morales, se detuvo frente a la puerta y maulló una vez. Era como si estuviera tratando de decirme algo sobre nuestro vecino. Esa tarde, mientras revisaba más diarios de mi tía, encontré una entrada que me hizo entender mejor lo que había pasado. El señor Morales vino hoy preguntando por mi salud. Dice que se preocupa porque no me ha visto salir mucho, pero mentía. El gato apareció mientras hablábamos y Morales se puso muy nervioso. La verdad es que él viene a preguntar porque está preocupado por la propiedad. Cree que cuando yo muera, podrá convencer a mis herederos de venderle el terreno barato para expandir su casa. El gato lo sabe. El gato siempre sabe. Así que el señor Morales había mentido sobre no conocer bien a mi tía, y el gato lo había detectado. Me pregunté qué otras mentiras estaría ocultando la gente de este pueblo tranquilo, y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad. Esa noche me dediqué completamente a leer los diarios de mi tía. El gato se acomodó a mi lado en el sillón, como si quisiera supervisar mi lectura. A medida que avanzaba por las páginas, la historia se volvía más inquietante. Junio 10. He comenzado a entender que el gato no solo detecta mentiras, también revela verdades que las personas prefieren mantener ocultas. Hoy vino la señora García de la panadería a traerme pan. Mientras conversábamos, mencionó que su hijo había conseguido un trabajo honesto en la capital. El gato apareció inmediatamente y se quedó mirándola. Ella se puso tan incómoda que se fue rápidamente. Después supe por otras fuentes que su hijo está involucrado en actividades ilegales. El gato lo sabía. Junio 25. Ya no puedo tener visitas normales. Cada vez que alguien viene a la casa y dice algo que no es completamente verdadero, el gato aparece. La gente se siente juzgada, expuesta. He comenzado a aislarme porque es muy incómodo para todos. Pero ¿cómo puedo alejar al gato? Ya no siento que sea mi mascota. Siento que soy yo quien le pertenece a él. Julio 3. He hecho un descubrimiento perturbador. Encontré fotografías en el ático que datan de décadas atrás. El mismo gato aparece en imágenes de los años 40, 50, 60, siempre igual, sin envejecer. He investigado la historia de esta casa y descubrí que todos los propietarios anteriores escribieron sobre el mismo gato negro. Algunos lo describían como una bendición, otros como una maldición. Yo aún no sé qué pensar. Levanté la vista del diario y miré al gato. Él me observaba con esos ojos verdes que parecían contener siglos de sabiduría. ¿Cuánto tiempo has estado en esta casa?, le pregunté. Continué leyendo. Las entradas se volvían más personales e inquietantes. Agosto 15. El gato me está forzando a confrontar mis propias mentiras. Durante años me he dicho a mí misma que elegí la soledad, que prefiero estar sola. Pero la verdad es que tengo miedo de las relaciones íntimas porque no quiero que nadie descubra quién soy realmente. El gato lo sabe. Cada vez que trato de convencerme de que estoy bien sola, él aparece y me mira con esos ojos que ven a través de todas mis defensas. Septiembre 2. No puedo seguir mintiéndome. La presencia del gato me está obligando a ser brutalmente honesta conmigo misma. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. He comenzado a entender por qué todos los dueños anteriores de esta casa terminaron viviendo aislados. No es solo que el gato detecte las mentiras de otros, es que hace imposible que te mientas a ti mismo. Octubre 10. He tomado una decisión. Voy a dejar la casa a Miguel, el hijo de mi sobrino Roberto. Siempre me pareció un joven honesto, pero más importante, creo que él podrá manejar lo que viene con esta herencia mejor que otros miembros de la familia. El gato parece estar de acuerdo. Cada vez que pienso en Miguel, el gato ronronea. Cerré el diario, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Mi tía me había elegido específicamente. ¿Pero para qué? El gato saltó al suelo y se dirigió hacia el estudio. Lo seguí y lo vi sentarse frente a un librero específico. Cuando me acerqué, noté que había apartado un libro con su pata. Guardianes espirituales de México, mitos y realidades,
por el doctor Antonio Vázquez. Abrí el libro en la página marcada. El capítulo se titulaba El Nahual de la Verdad, entidades que protegen el equilibrio moral. Según el texto, en algunas regiones de México existían leyendas sobre criaturas espirituales que tomaban la forma de animales para mantener el equilibrio entre la verdad y la mentira en las comunidades. Estos seres, llamados nahuales de la verdad, se apegaban a ciertas familias o lugares por generaciones, asegurándose de que las mentiras no corrompieran completamente el tejido social. El nahual de la verdad, decía el libro, no es malévolo, pero su presencia puede ser perturbadora para aquellos que viven en el autoengaño. Su propósito es forzar a las personas a confrontar la realidad de sus vidas, sin importar cuán dolorosa sea esa realidad. Miré al gato, que me observaba con lo que parecía ser una expresión de satisfacción. ¿Eres un nahual?, le pregunté. Su respuesta fue acercarse a mí y poner su cabeza contra mi mano. En el momento del contacto, tuve una visión clara y perturbadora. Me vi a mí mismo, pero desde afuera, como si fuera otra persona observándome. En esa visión, pude ver todas las pequeñas mentiras que me había dicho durante años, todas las verdades que había evitado confrontar sobre mi vida, mis relaciones, mis miedos. Retiré la mano bruscamente, pero la sensación persistió. Por primera vez en años, me vi con una claridad brutal y no me gustó lo que vi. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Un hombre bien vestido, de unos 40 años, tocó la puerta alrededor del mediodía. «Señor Rodríguez, soy Joaquín Mendoza, de Propiedades Premium del Sureste. Me enteré de que heredó esta hermosa propiedad. ¿Cómo se enteró tan rápido?», pregunté, algo sorprendido. «Es un pueblo pequeño. Las noticias viajan rápido», respondió con una sonrisa que parecía demasiado practicada. «He venido porque tengo varios clientes interesados en propiedades coloniales en el centro histórico. Esta casa es exactamente lo que están buscando». Lo invité a pasar, aunque algo en su actitud me resultaba incómodo. Joaquín Mendoza tenía la apariencia pulida de un vendedor exitoso, pero había algo en sus ojos que no me transmitía confianza. «Es una propiedad magnífica», dijo mientras observaba la sala. «Arquitectura auténtica, ubicación privilegiada. Estoy seguro de que podríamos conseguirle un precio excelente». «¿Qué consideraría un precio excelente?», pregunté, más por curiosidad que por interés real en vender. «Bueno, considerando el estado actual de la propiedad y las reparaciones que necesitaría, yo diría que podríamos hablar de unos 800,000 pesos. Es una oferta muy generosa para una casa que necesita tanta inversión». En el momento exacto en que dijo esa cifra, el gato apareció en la sala. No había estado ahí un segundo antes. Joaquín estaba de espaldas a donde apareció el gato, así que no lo vio inmediatamente. Pero yo sí lo vi materializar en el sillón principal, observando al corredor con una intensidad que me era familiar. 800 pesos, repetí, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Esa es realmente la evaluación de mercado? Absolutamente. Es un precio justo considerando. Joaquín se volteó y vio al gato. Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa confiada desapareció, reemplazada por algo que parecía nerviosismo. ¿Ese es su gato? En cierto modo, venía con la casa. Joaquín no apartaba la mirada del animal. El gato lo observaba sin parpadear, con esos ojos verdes que parecían estar leyendo su alma. Es un gato muy peculiar», murmuró Joaquín. «¿Siempre mira así?» «Solo a ciertas personas», respondí comenzando a entender el juego. «¿Le molesta?» No, es solo que…». Joaquín se pasó la mano por la frente que había comenzado a sudar. «Mire, la verdad es que esta propiedad podría valer un poco más de lo que mencioné inicialmente. Tal vez deberíamos hacer una evaluación más detallada». El gato inclinó la cabeza ligeramente, como si hubiera escuchado algo interesante. «¿Un poco más?», insistí. «¿Cuánto más?». «Bueno, siendo honesto», Joaquín parecía estar luchando consigo mismo. El gato se levantó del sillón y se acercó a él, sentándose directamente frente a sus pies. «La verdad es que esta propiedad podría valer fácilmente 5 millones de pesos, tal vez más. La ubicación es extraordinaria y hay mucho interés en el mercado inmobiliario de San Cristóbal». «¿Y por qué me ofreció 800,000 inicialmente?». Joaquín estaba visiblemente incómodo. Gotas de sudor corrían por su frente y no podía apartar la mirada del gato.
Nosotros, a veces comenzamos con ofertas conservadoras para... Se detuvo abruptamente. ¿Sabe qué? Creo que cometí un error viniendo hoy. Tal vez debería contactarlo cuando tenga más información. Se dirigió rápidamente hacia la puerta, pero el gato se movió más rápido. De alguna manera, el animal llegó a la entrada antes que él y se sentó directamente en el camino de Joaquín hacia la salida. «Disculpe», dijo Joaquín, tratando de pasar alrededor del gato, pero cada vez que se movía hacia un lado, el gato se movía también, bloqueando su camino. No era agresivo, simplemente no lo dejaba irse. «Está bien», dijo Joaquín finalmente, dirigiéndose a mí pero sin quitar la vista del gato. «La verdad completa. Tengo un cliente que específicamente quiere esta casa. Me ha ofrecido una comisión muy alta si logro comprarla por debajo del valor de mercado. Iba a quedarme con la diferencia». El gato se apartó inmediatamente, liberando el camino hacia la puerta. Joaquín salió prácticamente corriendo, murmurando disculpas y promesas de llamar más tarde con una oferta más justa. Cuando se fue, me quedé solo con el gato en la sala. «Impresionante», le dije. «No solo detectas mentiras, las extraes de las personas». El gato maulló una vez, con lo que interpreté como satisfacción, y se dirigió hacia la cocina. Lo seguí y vi que se había sentado junto a su plato de comida vacío. «Tienes razón», dije, riéndome por primera vez en días. «Después de un trabajo bien hecho, mereces una recompensa». Mientras le servía comida no pude evitar preguntarme si el gato podía forzar a un extraño a decir la verdad con tanta facilidad. ¿Qué verdades me obligaría a enfrentar a mí? Esa noche no pude dormir. Las implicaciones de lo que había presenciado me mantenían despierto. Si el gato realmente tenía el poder de extraer verdades de las personas, ¿qué significaba eso para mi vida? ¿Podría seguir viviendo normalmente sabiendo que cada mentira, cada autoengaño, sería expuesto? Alrededor de las 3 de la mañana tomé una decisión. Me iría por la mañana. Empaqué mis maletas en silencio, tratando de no despertar al gato, que dormía en el sillón de la sala. Pero cuando bajé con mi equipaje, lo encontré sentado junto a la puerta principal, como si hubiera estado esperándome. «Solo me voy por unos días», le dije, aunque sabía que era mentira. Mi plan era regresar a la ciudad, poner la casa en venta a través de un agente diferente y nunca volver. El gato me miró con esos ojos verdes que parecían ver a través de mi alma. «Necesito pensar las cosas», continué, tratando de convencerme a mí mismo tanto como a él. «Esta situación es muy extraña. Solo necesito algo de perspectiva». Mientras decía esto, el gato se levantó y se colocó directamente frente a la puerta. No de una manera agresiva, pero definitivamente bloqueando mi salida. «Muévete», le dije suavemente. «Tengo que irme». El gato no se movió. «Mira, sé que mi tía te cuidaba, pero yo no soy ella. No puedo quedarme aquí. Esto es demasiado intenso para mí». Otra mentira. La verdad era que tenía miedo. Miedo de lo que el gato podría revelar sobre mí. Miedo de las verdades que podría ser forzado a enfrentar. El gato maulló una vez. Ese sonido profundo y extraño que había comenzado a reconocer. Luego, hizo algo que no esperaba. Se acercó a mi maleta y la empujó con fuerza, haciéndola caer. La maleta se abrió y mi ropa se desparramó por el suelo. «¿Qué diablos?», comencé a decir, pero me detuve cuando vi la expresión del gato. No era maliciosa. Era compasiva, como si entendiera mi miedo pero supiera que huir no era la respuesta. Me agaché para recoger mi ropa y cuando mi mano tocó una de mis camisas, tuve otra de esas visiones. Me vi a mí mismo en mi apartamento de la ciudad, solo, viendo televisión y fingiendo que estaba contento con mi vida vacía. Vi mi divorcio, cuando mentí diciendo que simplemente ya no nos amábamos, en lugar de admitir que tenía miedo de la intimidad. Vi mi trabajo, donde fingía estar satisfecho cuando en realidad me sentía completamente perdido. La visión duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que me diera cuenta de algo. Había estado huyendo durante años, de la verdad, de las relaciones reales, de la posibilidad de ser genuinamente vulnerable con alguien. «¿Me estás mostrando esto?», le pregunté al gato. El gato se acercó y puso su cabeza contra mi mano. Esta vez no retiré el contacto. Dejé que me mostrara más. Vi a mi tía Esperanza, sola en esta casa, escribiendo en sus diarios. Pero en la visión, pude sentir lo que ella sentía. No era soledad lo que experimentaba,
sino una especie de paz extraña, la paz de vivir sin máscaras, sin pretensiones, sin la exhaustiva tarea de mantener mentiras. Cuando la visión terminó, me quedé sentado en el suelo, rodeado de mi ropa dispersa, con el gato observándome. ¿Es esa la elección?, le pregunté. ¿Huir y seguir mintiendo o quedarme y enfrentar la verdad? El gato no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta era obvia. Comencé a recoger mi ropa y a devolverla a la maleta, pero esta vez, en lugar de dirigirme hacia la puerta, subí las escaleras de regreso al dormitorio. El gato me siguió y se acomodó en la cama, observándome mientras desempacaba nuevamente. «Está bien», le dije. «Me quedo. Pero tienes que prometerme algo». El gato inclinó la cabeza, como preguntando que cuando llegue el momento de enfrentar mis verdades, me ayudes a ser lo suficientemente fuerte para hacerlo. El gato ronroneó suavemente, y en ese sonido encontré una extraña forma de consuelo. No sabía lo que me esperaba, pero por primera vez en años, estaba dispuesto a enfrentar la verdad sobre mí mismo, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Al día siguiente, decidí explorar completamente la casa. Si iba a quedarme, necesitaba conocer todos sus secretos. El gato parecía aprobar mi decisión. Me siguió mientras exploraba cada habitación, cada rincón, como un guía silencioso. La última área que no había revisado era el ático. Las escaleras que llevaban hasta allí eran estrechas y empinadas, claramente añadidas después de la construcción original. El gato subió primero, como asegurándose de que era seguro. El ático era más grande de lo que esperaba, con techos inclinados y vigas de madera expuestas. Había varias cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas, y lo que parecía ser un archivo completo de documentos y fotografías. Pero lo que inmediatamente capturó mi atención fue una pared completa cubierta de fotografías. Eran retratos de personas que no reconocí, pero todos tenían algo en común. En cada fotografía aparecía el mismo gato negro. Las fotos estaban organizadas cronológicamente. Comencé por las más antiguas, daguerrotipos de los años 1800, donde aparecían hombres y mujeres vestidos con la ropa formal de la época. El gato estaba en cada imagen, exactamente igual a como lo conocía ahora. Pasé a las fotografías de principios del siglo XX. Más personas desconocidas, diferentes épocas, diferentes estilos de ropa, pero el mismo gato inmutable. Llegué a las fotos de los años 40 y 50. Ahí encontré algo que me paralizó. Una fotografía de una mujer joven que se parecía extraordinariamente a mi tía Esperanza, pero no podía ser ella porque la fecha indicaba 1943, y mi tía había nacido en 1950. ¿Quién es esta mujer?, le pregunté al gato, que se había sentado junto a la pared de fotografías. En una caja cercana encontré documentos que correspondían a las fotos. La mujer de la fotografía de 1943 se llamaba Carmen Rodríguez. Según los documentos, había sido dueña de la casa entre 1940 y 1960. Carmen Rodríguez, el mismo apellido que mi familia. Seguí investigando y encontré más nombres. Elena Rodríguez, 1890-1920. María Rodríguez, 1920-1940. Carmen Rodríguez, 1940-1960. Y finalmente, Esperanza Rodríguez, 1960-2023. Todas eran mujeres, todas tenían el mismo apellido, y todas habían vivido en esta casa con el mismo gato. ¿Esto es una coincidencia?, murmuré, aunque en el fondo sabía que no lo era. Busqué más documentos y encontré algo que confirmó mis sospechas. Un árbol genealógico detallado que mostraba que todas estas mujeres pertenecían a la misma línea familiar. Elena había sido la bisabuela de mi tía Esperanza. María era su abuela. Carmen, su tía. Todas habían heredado la casa. Todas habían vivido solas con el gato, y todas habían muerto sin descendencia directa, pasando la propiedad a la siguiente mujer de la familia. Hasta que llegué yo, el primer hombre en heredar la casa en más de un siglo. ¿Por qué me eligió mi tía a mí?, le pregunté al gato. ¿Por qué rompió el patrón? Como respuesta, el gato saltó sobre una caja específica que no había abierto. Cuando la abrí, encontré más diarios, pero estos no eran de mi tía. Eran de todas las mujeres anteriores. Leí algunos fragmentos del diario de Elena Rodríguez, de 1895. El gato llegó cuando tenía 20 años. Al principio pensé que era una mascota común, pero pronto descubrí su verdadera naturaleza. Me ha forzado a vivir en completa honestidad.
Ya no puedo mentir, ni siquiera a mí misma. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Del diario de María Rodríguez, de 1935. He entendido mi propósito. El gato no es solo un guardián de la verdad, es un protector de nuestra línea familiar. Cada generación, una mujer, debe tomar esta responsabilidad. Debe vivir con la verdad absoluta para mantener el equilibrio. Es un sacrificio, pero es necesario. Del diario de Carmen Rodríguez de 1955. He visto el futuro en los ojos del gato. Nuestra línea está cambiando. La próxima generación será diferente. El gato me ha mostrado que vendrá alguien que podrá hacer lo que nosotras no pudimos. Llevar la verdad al mundo exterior en lugar de simplemente guardarla. Cerré los diarios, sintiendo como si el peso de generaciones hubiera caído sobre mis hombros. ¿Ese soy yo?, le pregunté al gato. ¿Soy yo quien debe llevar la verdad al mundo exterior? El gato se acercó y por primera vez desde que lo conocía se subió a mi regazo. Cuando comenzó a ronronear, tuve la visión más clara y perturbadora hasta el momento. Me vi a mí mismo saliendo de la casa, pero no huyendo. Me vi regresando a la ciudad, pero con un propósito diferente. Vi encuentros con personas de mi pasado, conversaciones donde las mentiras se desmoronaban ante la presencia invisible del gato que me acompañaba. Vi relaciones sanándose cuando la verdad finalmente salía a la luz, pero también vi el precio, la soledad que venía con ser un portador de verdad absoluta, la imposibilidad de mantener relaciones superficiales, el aislamiento que experimentaban aquellos que no pueden participar en las pequeñas mentiras sociales que mantienen unida a la civilización. ¿Es ese mi destino?, pregunté. El gato dejó de ronronear y me miró directamente a los ojos. En esa mirada vi algo que no había visto antes. Una elección. A diferencia de las mujeres anteriores, yo tenía una opción. Podía aceptar el papel tradicional de guardián silencioso, o podía intentar algo diferente, algo que nunca se había intentado antes. ¿Qué pasaría si dijera que no? El gato saltó de mi regazo y se dirigió hacia otra caja. Cuando la abrí, encontré fotografías de la casa vacía, tomadas en diferentes épocas. En cada imagen, la casa se veía abandonada, deteriorándose hasta que llegaba la siguiente guardiana. El mensaje era claro: si rechazaba la responsabilidad, el ciclo se rompería. La casa quedaría vacía, y el gato desaparecería, llevándose consigo el extraño equilibrio que había mantenido durante generaciones. ¿Y si acepto pero trato de hacer las cosas diferente? Esta vez, el gato no me mostró imágenes. En lugar de eso, se acercó y puso su pata sobre mi mano. El contacto me llenó de una sensación de posibilidad, de potencial no realizado. Me quedé en el ático hasta que se puso el sol, leyendo los diarios de mis antecesoras, entendiendo gradualmente que estaba en un punto de inflexión, no solo para mi vida, sino para una tradición que había durado más de un siglo. La pregunta ya no era si podía manejar la responsabilidad. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a intentar cambiar las reglas del juego? En los días siguientes, me dediqué obsesivamente a leer todos los documentos que había encontrado en el ático. Cada diario, cada carta, cada anotación me ayudaba a entender mejor la magnitud de lo que había heredado. Fue en el diario de mi tía Esperanza donde encontré las entradas más perturbadoras. Febrero 15, 2020. El gato me ha mostrado algo terrible. Miguel, mi sobrino nieto, está viviendo una mentira. Su matrimonio se está desmoronando porque él no puede ser honesto sobre sus miedos más profundos. He visto su futuro. Años de soledad autoimpuesta, relaciones superficiales, una vida vacía construida sobre la evitación de la vulnerabilidad. Marzo 3, 2020. No puedo hacer nada por Miguel desde aquí. El gato me ha explicado que la verdad no puede ser forzada desde la distancia. Debe ser experimentada directamente. Por eso he decidido dejarle la casa. Él necesita lo que el gato puede ofrecerle, aunque no lo sepa aún. Abril 12, 2021. He comenzado a escribir cartas a Miguel que nunca enviaré. En ellas le cuento todo lo que el gato me ha revelado sobre él, sobre nuestra familia, sobre los secretos que todos guardamos. Son cartas que solo podré enviar cuando él esté listo para recibir la verdad. Cerré el diario con las manos temblando. Mi tía había estado observando mi vida, conociendo mis secretos más íntimos, años antes de que yo supiera de su existencia. ¿Dónde están esas cartas?, le pregunté al gato. Como siempre, él parecía entender mi pregunta.
Se dirigió hacia el estudio y se sentó frente a un escritorio que tenía una gaveta cerrada con llave. La llave estaba en el diario de mi tía, marcando una página específica. Abrí la gaveta y encontré un paquete de cartas, todas dirigidas a mí. Con manos temblorosas, abrí la primera. Querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que has decidido quedarte en la casa el tiempo suficiente para descubrir estas cartas. El gato me ha mostrado que llegarías a este momento exacto el 10º día después de tu llegada. Necesito que sepas algo sobre tu divorcio con Sandra. Tú le dijiste que ya no la amabas, pero esa fue una mentira. La verdad es que la amabas tanto que te aterrorizaba la posibilidad de que ella descubriera quién eres realmente. Preferiste destruir el matrimonio antes que arriesgarte a ser verdaderamente conocido. El gato me ha mostrado que Sandra también te amaba. Ella sabía que estabas mintiendo, pero no entendía por qué. Se sintió rechazada cuando en realidad estabas protegiéndote. Esta carta no es para torturarte, Miguel. Es para que entiendas que la verdad, aunque dolorosa, siempre es menos destructiva que las mentiras que construimos para evitarla. Con amor, tu tía Esperanza. Tuve que detenerme porque las lágrimas me impedían continuar leyendo. Todo lo que decía la carta era verdad. Cada palabra era una puñalada de reconocimiento. Abrí la segunda carta. Querido Miguel, el gato me ha mostrado tu infancia. Sé sobre el incidente cuando tenías 8 años, cuando mentiste sobre haber roto el jarrón de tu madre y dejaste que culparan a tu hermana. Sé que ese momento marcó el patrón que has seguido toda tu vida. Mentir para evitar consecuencias, incluso cuando esas mentiras lastiman a otros. También sé que has cargado con la culpa de ese momento durante décadas. El gato puede ayudarte a sanar esas heridas. Pero solo si estás dispuesto a confrontar la verdad completa sobre ti mismo. Seguí leyendo carta tras carta, cada una revelando secretos que pensé que nadie conocía. Mi tía sabía sobre mis miedos profesionales, mis inseguridades románticas, mis mentiras más pequeñas y mis autoengaños más grandes. Pero lo más impactante vino en la última carta. Querido Miguel, esta será la última carta que escriba antes de mi muerte. El gato me ha mostrado que tengo pocas semanas de vida, y estoy en paz con eso. Quiero que sepas que no estás solo en esto. Durante más de un siglo las mujeres de nuestra familia han cargado con esta responsabilidad, pero el gato me ha revelado que tú puedes hacer algo que nosotras nunca pudimos. Puedes salir de esta casa, puedes llevar la verdad al mundo exterior, puedes usar el don del gato no para aislarte, sino para conectar genuinamente con otros. Pero para hacer esto, primero debes estar dispuesto a confrontar cada mentira que te has dicho a ti mismo. Debes estar dispuesto a ser completamente vulnerable, completamente honesto, completamente real. El gato te ayudará, pero la elección es tuya. Siempre te he amado, incluso cuando no te conocía. Tu tía Esperanza PD. Sandra vive ahora en Guadalajara. Trabaja en una galería de arte. Aún usa tu apellido. El gato dice que aún piensa en ti. Cuando terminé de leer la última carta, me quedé sentado en silencio durante horas. El gato se acercó y se subió a mi regazo ronroneando suavemente. ¿Es verdad lo de Sandra?, le pregunté. El gato me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi la confirmación que no quería pero necesitaba. ¿Y si la llamo? ¿Y si trato de explicarle todo? Esta vez, el gato no me dio ninguna visión. No me mostró el futuro ni el pasado. Simplemente ronroneó más fuerte, como si dijera, esa elección es tuya. Por primera vez desde mi llegada a la casa, sentí que entendía realmente lo que significaba tener libre albedrío en presencia de la verdad absoluta. El gato podía mostrarme la realidad, pero no podía obligarme a actuar sobre ella. Esa responsabilidad era completamente mía. Esa noche tomé una decisión. Llamé a mi padre. «Miguel, ¿cómo estás, hijo? ¿Ya terminaste con los asuntos de la herencia? Papá, necesito hacerte algunas preguntas sobre la tía Esperanza». «Ay, Miguel, ya sabes que Esperanza siempre fue rara. ¿Qué quieres saber?» El gato apareció en la sala en el momento en que mi padre dijo que mi tía era rara. Se sentó frente a mí, observándome como si supiera exactamente lo que estaba a punto de descubrir. «¿Por qué nunca hablamos mucho de la familia de tu lado? Siempre conocí más a la familia de mamá». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Bueno, es que mi familia siempre fue pequeña. Solo estaba Esperanza. Y ya sabes cómo era ella.
El gato se acercó más, sus ojos fijos en mí. Papá, encontré documentos aquí. ¿Sabías que hubo otras mujeres en nuestra familia que vivieron en esta casa? Elena, María, Carmen. Otra pausa, más larga esta vez. Miguel, ¿para qué quieres saber todo eso? Son cosas del pasado, porque soy parte de esta familia y tengo derecho a conocer mi historia. Está bien, dijo mi padre con un suspiro. Sí, hubo otras mujeres, todas tías abuelas o parientes lejanas. Todas vivían solas en esa casa. ¿Y qué pasaba con sus hijos? ¿Por qué ninguna tuvo familia propia? La pausa más larga de todas. Miguel, hay algo que nunca te dijimos porque pensamos que era mejor así. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El gato se subió a mi regazo, como dándome apoyo para lo que estaba a punto de escuchar. ¿Qué cosa, papá? Tu madre no pudo tener hijos biológicos. Tú eres adoptado. El mundo se detuvo. Las palabras de mi padre siguieron llegando, pero yo apenas las podía procesar. Te adoptamos cuando tenías 6 meses. Tu madre biológica era muy joven. No podía cuidarte. Decidimos nunca decírtelo porque te amábamos como si fueras nuestro hijo biológico. ¿Quién era mi madre biológica? Pregunté con voz temblorosa. Se llamaba Carmen. Carmen Rodríguez. Era sobrina de Esperanza. Todo encajó de una manera terrible y perfecta. Por eso mi tía me había elegido. Por eso había roto el patrón de pasar la casa solo a mujeres. Yo era biológicamente parte de la línea familiar, que había estado ligada al gato durante generaciones. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque Carmen murió cuando tú tenías 2 años. Era muy joven, muy inestable. Esperanza nos pidió que te adoptáramos porque éramos familia, pero también nos pidió que nunca te dijéramos la verdad. Decía que tenías que vivir una vida normal. ¿Y ustedes estuvieron de acuerdo? Miguel, éramos jóvenes. Queríamos un hijo. Pensamos que era lo mejor. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentado en el sillón acariciando al gato, tratando de procesar que toda mi vida había sido construida sobre una mentira fundamental. No solo era adoptado, era el hijo de una mujer que había vivido en esta misma casa, con este mismo gato. Una mujer que había muerto joven porque, según los diarios que había leído, no había podido manejar el peso de la verdad absoluta. ¿Por eso mi tía me eligió? Le pregunté al gato. ¿Porque soy el hijo de Carmen? El gato ronroneó, pero también me mostró una imagen. Mi madre biológica, Carmen, de pie en el jardín de la casa, sosteniendo a un bebé. Yo, en la imagen, ella estaba llorando, pero no de tristeza, de alivio. Entendí lo que me estaba mostrando. Carmen había dado mi custodia a mis padres adoptivos, no porque no pudiera cuidarme, sino porque sabía que si me quedaba en la casa con el gato, yo crecería con el mismo aislamiento que había plagado a todas las mujeres de la familia. Ella había roto el ciclo dándome la oportunidad de tener una vida normal, pero ahora, 30 años después, el destino me había traído de vuelta. ¿Es esto inevitable? Le pregunté al gato. ¿Estaba destinado a terminar aquí sin importar lo que hiciera? El gato saltó de mi regazo y se dirigió hacia las cartas de mi tía. Con su pata, señaló una línea específica en la última carta. La elección es tuya. Incluso sabiendo la verdad sobre mi origen, incluso entendiendo que estaba biológicamente conectado a esta responsabilidad, aún tenía la capacidad de elegir. Podía quedarme y aceptar el papel que había sido destinado para mí, o podía irme y romper definitivamente un ciclo que había durado más de un siglo, pero ahora sabía que si me iba, no sería solo abandonando una responsabilidad, sería traicionando la memoria de una madre que había sacrificado todo para darme la libertad de elegir. Durante los siguientes 3 días, no salí de la casa. Me sumergí completamente en los diarios y documentos, tratando de entender no solo la historia de mi familia, sino también mi propio lugar en ella. El 4.º día, decidí llamar a Sandra. Conseguí su número a través de una amiga mutual. Mis manos temblaban mientras marcaba. El gato se sentó a mi lado, observándome con esos ojos que ya no me parecían misteriosos, sino compasivos. ¿Miguel? Su voz sonaba sorprendida, pero no hostil. Hola, Sandra. Sé que es extraño que te llame después de tanto tiempo. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Respiré profundo. Era hora de intentar algo que nunca había hecho. Ser completamente honesto. Sandra, te mentí cuando nos divorciamos. Silencio del otro lado de la línea. Cuando dije que ya no te amaba, estaba mintiendo.
La verdad es que te amaba tanto que me aterrorizaba la posibilidad de que conocieras realmente quién soy. Miguel, su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque he estado viviendo en una casa donde es imposible mentir, y me he dado cuenta de que destruí lo mejor que tenía en mi vida, porque tenía miedo de ser vulnerable. Le conté todo, sobre la herencia, sobre el gato, sobre los diarios de mi tía, sobre mi adopción. Hablé durante 1 hora sin parar, derramando verdades que había guardado durante años. Cuando terminé, Sandra guardó silencio durante un tiempo que me pareció eterno. Miguel, dijo finalmente, siempre supe que estabas mintiendo sobre no amarme, pero no entendía por qué. Y ahora entiendo. Y necesitas saber algo. Yo también te mentí. Mi corazón se aceleró. Cuando acepté el divorcio tan fácilmente, te dije que estaba de acuerdo en que habíamos perdido la conexión. Pero la verdad es que estaba dispuesta a luchar por nuestro matrimonio. Me rendí porque pensé que si tú no me querías lo suficiente como para ser honesto conmigo, entonces no valía la pena luchar. Sandra, he pensado en ti todos estos años, Miguel. He tenido otras relaciones, pero ninguna se ha sentido real porque todas las comparaba contigo. El gato se acercó y puso su cabeza contra mi mano libre. En ese contacto, sentí algo diferente a las visiones anteriores. Sentí esperanza. ¿Crees que podríamos hablar en persona? Pregunté. ¿Dónde estás? En San Cristóbal de las Casas, en la casa que heredé. Podría conducir hasta allá el fin de semana. Cuando colgamos, me quedé sentado en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Por primera vez en mi vida, había sido completamente honesto con alguien importante para mí, y en lugar de rechazarme, Sandra había respondido con su propia vulnerabilidad. ¿Es así como funciona? Le pregunté al gato. ¿La honestidad genera más honestidad? El gato ronroneó y en ese sonido encontré una respuesta afirmativa. Pero mis confrontaciones con el pasado no habían terminado. Esa tarde llamé a mis padres adoptivos. Papá, necesito hablar contigo y con mamá. ¿Pueden venir a San Cristóbal? Miguel, hijo, ¿está todo bien? Sonabas muy alterado cuando colgaste la otra noche. Estoy bien, pero necesitamos hablar sobre todo. Sobre Carmen, sobre mi adopción, sobre por qué decidieron nunca decirme la verdad. Otra pausa larga. ¿Es realmente necesario revolver todo eso? Sí, papá, es necesario. Está bien, tu madre y yo iremos mañana. Cuando llegaron al día siguiente, pude ver inmediatamente que estaban nerviosos. Mi madre tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Los senté en la sala, con el gato observando desde su lugar habitual en el sillón. Necesito que me cuenten todo, dije, sin omitir nada, sin tratar de protegerme, toda la verdad sobre mi origen. Mi madre comenzó a llorar antes de empezar a hablar. Miguel, siempre quisimos contarte, pero Esperanza nos hizo prometer que no lo haríamos. ¿Por qué? Porque Carmen había muerto de una manera muy trágica, dijo mi padre, tomando la mano de mi madre. No solo murió joven, se suicidó. El mundo se tambaleó a mi alrededor. El gato inmediatamente saltó a mi regazo, como si supiera que necesitaba apoyo. Carmen no pudo manejar lo que vivía en esta casa, continuó mi madre. Esperanza nos dijo que había una maldición familiar, algo sobre un gato que hacía que las mujeres de la familia no pudieran vivir vidas normales. Pensó que si te adoptábamos y nunca te decíamos de dónde venías, podrías escapar de esa maldición. ¿Y ustedes lo creyeron? No sabíamos qué creer, dijo mi padre, pero vimos lo que le pasó a Carmen. La vimos cambiar de una chica normal a alguien que no podía mantener relaciones, que no podía trabajar normalmente, que parecía estar constantemente atormentada por algo. Cuando murió, Esperanza nos trajo a ti, dijo mi madre. Eras tan pequeño, tan perfecto. Te amamos desde el primer momento, pero también teníamos miedo de que si sabías la verdad, terminarías regresando a esta casa y sufrirías el mismo destino que Carmen. Miré al gato, que me observaba con una expresión que no había visto antes. No era compasión, era algo más profundo. ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Carmen no era débil, dije finalmente, entendiendo algo fundamental. Era joven y estaba sola. No tenía apoyo, no tenía a nadie que la ayudara a manejar esto. ¿Manejar qué, Miguel?, preguntó mi madre. La verdad, respondí. Carmen murió porque no pudo manejar sola el peso de la verdad absoluta. Pero yo no estoy solo. Los miré a ambos, mis padres.
las personas que me habían amado y criado incluso cuando no era biológicamente suyo. Ustedes me mintieron por amor, les dije, y aunque me duele, entiendo por qué lo hicieron. Pero ahora necesito que confíen en mí para manejar mi propia vida. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre. Quiero decir que voy a quedarme en esta casa. Voy a aceptar lo que viene con ella. Pero a diferencia de Carmen, de Esperanza, de todas las mujeres anteriores, no voy a estar solo. Miguel, comenzó mi madre. Sandra viene mañana. Voy a contarle todo y voy a pedirle que se quede conmigo. Voy a construir una vida aquí, pero una vida real, con personas reales, con relaciones reales. El gato ronroneó más fuerte que nunca, y por primera vez sentí que estaba haciendo algo que todas las generaciones anteriores habían creído imposible. Estaba eligiendo la verdad sin elegir la soledad. Sandra llegó el sábado por la mañana. La vi bajarse de su carro y caminar hacia la casa, y me di cuenta de que seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido, pero más que eso, seguía siendo la persona con quien más cómodo me había sentido en mi vida. El gato me observó mientras abría la puerta. «Está nerviosa», me dijo Sandra cuando la abracé. «Esto se siente muy extraño». «Lo sé, para mí también». La llevé a la sala y le presenté formalmente al gato. «Así que este es el famoso gato de la verdad», dijo, extendiéndole la mano. El gato se acercó y le permitió acariciarlo, lo cual interpreté como una buena señal. «Sandra, antes de que hablemos de nosotros, necesito mostrarte algo». Le enseñé los diarios, las fotografías, los documentos. Le conté toda la historia de mi familia, de la adopción, de la responsabilidad que había heredado. Ella escuchó en silencio, ocasionalmente mirando al gato con expresión de asombro. «¿Y realmente crees que el gato puede detectar mentiras?», preguntó cuando terminé. «Pruébalo». Sandra miró al gato que estaba sentado frente a nosotros. «Está bien», dijo. «Miguel, creo que eres un hombre muy inteligente». El gato no se movió. «Creo que esta casa es hermosa». Nuevamente, ninguna reacción del gato. «Y creo que esta historia del gato mágico es completamente ridícula». Inmediatamente, el gato se levantó y se acercó a Sandra, observándola fijamente. «Dios mío», murmuró Sandra. «Es real. ¿Ahora me crees?». «Miguel, esto cambia todo. Si realmente puedes detectar mentiras, si realmente tienes esta habilidad, ¿qué estás pensando?». Sandra se quedó callada por un momento largo. Luego me miró directamente a los ojos. «Estoy pensando que tengo miedo». «¿De qué?». «De que descubras que no soy la persona que crees que soy. De que cuando sepas toda la verdad sobre mí, ya no me quieras». Fue en ese momento que me di cuenta de que yo estaba a punto de hacer lo mismo que había hecho durante nuestro matrimonio, protegerme mintiendo. «Sandra», comencé, «necesito decirte algo. Cuando te llamé y te conté todo esto, te dije que había decidido quedarme en la casa para aceptar mi responsabilidad». El gato inmediatamente apareció entre nosotros, observándome. «Esa fue solo una verdad parcial», continué, sintiendo como si cada palabra me costara un esfuerzo enorme. «La verdad completa es que decidí quedarme porque tenía miedo de volver a mi vida anterior. Tenía miedo de enfrentar lo vacía que era mi existencia sin ti. Miguel, no he terminado. También te dije que quería que vinieras aquí para contarte todo y pedirte que te quedaras conmigo. Pero esa tampoco es la verdad completa». El gato se acercó más, como si estuviera presenciando algo importante. «La verdad completa es que te llamé no porque haya cambiado fundamentalmente, sino porque pensé que si podía usar la historia del gato, si podía hacer que esto sonara romántico y misterioso, tal vez podrías enamorarte de la idea de una segunda oportunidad conmigo». Las palabras salieron como un torrente que no pude detener. Incluso ahora, incluso después de todo lo que he aprendido sobre la honestidad, mi primer instinto sigue siendo manipular la situación para conseguir lo que quiero. Y lo que quiero, eres tú, pero no necesariamente porque sea la mejor persona para ti. Lo quiero porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Sandra me miró en silencio durante lo que se sintió como una eternidad. «¿Has terminado?», preguntó finalmente. «Sí, está bien. Ahora es mi turno de ser honesta». Se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala. «Miguel, cuando me llamaste, mi primera reacción no fue sorpresa o alegría, fue alivio». El gato se volteó hacia ella, pero no se acercó. Parecía estar esperando a ver qué diría.
He estado en terapia durante 3 años tratando de entender por qué no puedo comprometerme con nadie más. He tenido relaciones, algunas muy buenas, pero siempre termino saboteándolas. ¿Por qué? Porque sigo enamorada de ti, y odio eso. Odio que después de todo este tiempo, después de todo el dolor que me causaste, aún seas la medida con la que comparo a todos los demás hombres. Sandra, cuando decidí venir aquí, no fue porque creyera en tu historia del gato mágico. Fue porque pensé que tal vez si te veía de nuevo, si hablábamos, finalmente podría superarte. Y ahora me doy cuenta de que no quiero superarte. Quiero entenderte. Quiero entender por qué 2 personas que se aman tanto no pudieron hacer que funcionara. Se sentó de nuevo frente a mí. Pero Miguel, si vamos a intentar esto de nuevo, tiene que ser diferente. Completamente diferente. Nada de manipulación. Nada de medias verdades. Nada de protegernos el uno del otro. ¿Eso es lo que quieres? ¿Intentarlo de nuevo? Quiero intentar algo que nunca hemos intentado antes. Una relación basada en la honestidad completa. El gato, que había estado observando nuestra conversación en silencio, se acercó a ambos y comenzó a ronronear. Creo que él aprueba, dije. Pero hay algo más que necesitas saber, dijo Sandra poniéndose seria. Si me quedo aquí contigo, si acepto ser parte de esto, también acepto que nuestra relación nunca será normal. ¿Entiendes eso? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nunca podremos tener las pequeñas mentiras sociales que mantienen unidas a la mayoría de las parejas. Nunca podremos fingir que todo está bien cuando no está bien. Nunca podremos evitar las conversaciones difíciles. ¿Y estás dispuesta a eso? Sandra miró al gato, que la observaba con esos ojos verdes intensos. La pregunta no es si estoy dispuesta, dijo. La pregunta es si estamos lo suficientemente fuertes como para manejar esa cantidad de verdad. Solo hay una manera de averiguarlo, respondí. ¿Cuál? Intentándolo. Por primera vez desde que había llegado a la casa, el gato maulló. Pero esta vez no fue ese sonido profundo y misterioso que había estado escuchando. Fue un maullido normal, como el de cualquier gato doméstico, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante más de un siglo. Sandra se quedó esa noche. Dormimos en habitaciones separadas, pero por primera vez en años, ninguno de los dos durmió solo por miedo o soledad. Dormimos separados porque habíamos acordado tomarnos las cosas lentamente, construir algo nuevo en lugar de tratar de reparar algo roto. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Sandra hizo la pregunta que yo había estado evitando. Miguel, ¿qué va a pasar con el gato cuando salgamos de aquí? ¿Puede venir con nosotros? Miré al gato, que estaba sentado en el alféizar de la ventana, observando el jardín. No lo sé. Nunca he leído nada sobre si puede salir de la casa. Hay solo una manera de averiguarlo, dijo Sandra. Esa tarde, decidimos probarlo. Abrimos la puerta principal y salimos al patio. El gato nos siguió sin dudarlo. Caminamos hacia la puerta del jardín que daba a la calle. El gato siguió acompañándonos, pero cuando llegamos a la acera, algo extraño pasó. El gato se detuvo exactamente en el límite de la propiedad y se sentó, como si hubiera encontrado una pared invisible. ¿Puedes salir?, le pregunté. El gato me miró y maulló una vez, pero no dio ni un paso más allá de la línea de propiedad. «¿Está atrapado aquí?», dijo Sandra. Pero cuando regresamos a la casa, encontré otro diario que no había visto antes. Estaba escondido detrás de otros libros en el estudio, como si hubiera aparecido mágicamente. Era el diario más antiguo de todos, escrito por la primera Elena Rodríguez en 1880. He descubierto la verdad sobre el gato. No es una criatura mágica en el sentido que pensaba. Es el espíritu de mi hermano Eduardo, quien murió cuando éramos niños. Eduardo siempre fue diferente. Podía saber cuando las personas mentían incluso cuando era muy pequeño. Decía que las mentiras le dolían físicamente, como si pudiera sentirlas en su cuerpo. Cuando murió de fiebre a los 8 años, pensé que era el final, pero una semana después, apareció el gato negro en nuestra casa. Al principio no hice la conexión, pero gradualmente me di cuenta de que el gato tenía la misma habilidad que Eduardo había tenido en vida. He hablado con curanderos locales y me han explicado que cuando alguien muere con un propósito no cumplido, especialmente si tiene un don especial, su espíritu puede tomar una nueva forma para completar su misión. La misión de Eduardo era proteger a nuestra familia de las mentiras que destruyen el amor. En vida no pudo completarla porque murió muy joven,
pero en esta nueva forma, puede ayudar a generaciones de nuestra familia a encontrar la verdad. Cerré el diario sintiéndome abrumado por la revelación. ¿Qué dice?, preguntó Sandra. Le leí las páginas relevantes. Cuando terminé, ambos miramos al gato con una nueva comprensión. ¿Es verdad?, le pregunté. ¿Eres el espíritu de Eduardo? El gato se acercó a mí, y por primera vez, puso sus patas delanteras en mi pecho como si tratara de abrazarme. En ese contacto, tuve la visión más clara de todas. Vi a un niño de 8 años, con ojos verdes brillantes, sentado en el jardín de esta misma casa. El niño estaba llorando porque podía sentir todas las mentiras de los adultos a su alrededor, y el dolor era insoportable. Solo quiero que la gente sea honesta, decía el niño. Solo quiero que las familias se amen de verdad. La visión cambió y vi al mismo niño, ahora como el gato, observando a través de las décadas cómo las mujeres de la familia luchaban con el regalo que él les daba. Vi su frustración cuando ellas elegían el aislamiento en lugar de usar la verdad para construir conexiones reales. Y finalmente me vi a mí mismo y a Sandra, y sentí la alegría pura del espíritu de Eduardo, al ver que finalmente alguien había entendido cómo usar su don correctamente. Eduardo, dije suavemente, gracias. El gato ronroneó y se alejó. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Se acostó en el suelo y cerró los ojos, como si finalmente pudiera descansar. ¿Está bien?, preguntó Sandra preocupada. Creo que está en paz, respondí. Creo que finalmente encontró lo que había estado buscando durante más de un siglo. En ese momento, entendí algo fundamental. El gato no era una maldición o un castigo. Era un regalo de amor de un niño que había muerto demasiado joven, pero que quería proteger a su familia de la destructividad de las mentiras. Y después de 140 años, su misión finalmente estaba completa. Durante las siguientes semanas, Sandra y yo establecimos una rutina extraña pero hermosa. Ella había tomado una licencia temporal de su trabajo en Guadalajara para quedarse conmigo, mientras decidíamos qué hacer con nuestro futuro. Cada día era un ejercicio en honestidad radical. No podíamos decir estoy bien cuando no lo estábamos. No podíamos evitar conversaciones difíciles. No podíamos pretender que los pequeños roces no importaban. Al principio, fue agotador. Esto es más difícil de lo que pensé, me dijo Sandra una mañana después de una discusión particularmente intensa sobre nuestras expectativas diferentes para el futuro. ¿Te arrepientes de haberte quedado?, pregunté. No, pero entiendo por qué todas las mujeres anteriores eligieron la soledad. Es más fácil estar sola que mantener este nivel de vulnerabilidad constante. El gato, que había estado durmiendo más y más cada día, levantó la cabeza y nos miró. Sus ojos verdes ya no tenían esa intensidad penetrante. Parecían más suaves, más en paz. Eduardo, le dije, ¿estás bien? El gato se acercó lentamente y se subió a mi regazo. Cuando lo acaricié, tuve una visión breve. Me vi a mí mismo como un hombre mayor, con cabello gris, sentado en el mismo sillón. Sandra estaba a mi lado, también mayor, y ambos reíamos sobre algo. En la visión estábamos claramente felices, pero también claramente marcados por años de honestidad brutal. Nos está mostrando nuestro futuro, le dije a Sandra. ¿Qué ves? Nos veo juntos, viejos, felices, pero diferentes, como si hubiéramos pagado un precio por esta honestidad. ¿Qué tipo de precio? La visión continuó. Vi que teníamos pocos amigos, porque la mayoría de las personas no podían manejar nuestro nivel de honestidad. Vi que nuestras familias nos visitaban raramente, porque nuestras conversaciones los hacían sentir incómodos. Vi que éramos felices juntos, pero esencialmente aislados del mundo. El precio es que nunca podremos tener relaciones normales con otras personas, dije. Una vez que aprendes a vivir en la verdad completa, es imposible tolerar las mentiras sociales que mantienen unidas a la mayoría de las relaciones. Sandra guardó silencio por un largo tiempo. ¿Y estás dispuesto a pagar ese precio?, preguntó finalmente. ¿Tú lo estás? Te pregunto a ti primero. Miré al gato, que me observaba con ojos que ya no parecían completamente animales. En esa mirada vi no solo la presencia de Eduardo, sino también las sombras de todas las mujeres que habían vivido en esta casa antes que yo. He estado solo la mayor parte de mi vida, dije finalmente. He tenido muchas relaciones superficiales, muchas conexiones falsas,
Preferir estar realmente conectado contigo y aislado del resto del mundo que estar rodeado de gente pero fundamentalmente solo. Entonces mi respuesta es la misma, dijo Sandra. Pero hay algo más que necesitamos considerar. ¿Qué? ¿Qué va a pasar cuando Eduardo finalmente descanse en paz? ¿Podremos mantener este nivel de honestidad sin su ayuda? Era una pregunta que había estado evitando. El gato estaba claramente debilitándose. Dormía la mayor parte del día, comía poco, y sus ojos tenían la mirada distante de alguien que está listo para partir. No lo sé, admití, pero tal vez esa sea la verdadera prueba. Tal vez Eduardo no puede descansar hasta estar seguro de que podemos mantener la honestidad por nosotros mismos. Esa noche, Sandra y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Hablamos sobre nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, nuestras expectativas irreales el uno del otro. Hablamos hasta que salió el sol, derramando verdades que nunca habíamos compartido con nadie. Cuando terminamos, nos sentíamos exhaustos pero también liberados, como si finalmente nos hubiéramos conocido completamente. El gato que había estado escuchando desde su lugar en el sillón se acercó a nosotros y ronroneó suavemente, pero era un ronroneo diferente. Sonaba como satisfacción, como completitud. Creo que está listo para irse, dije. ¿Estamos listos para dejarlo ir?, preguntó Sandra. Esa era la pregunta real. ¿Podríamos mantener nuestra honestidad sin la presencia vigilante de Eduardo? ¿Podríamos resistir la tentación de volver a las cómodas mentiras que habían definido nuestras vidas anteriores? Solo hay una manera de averiguarlo, respondí. Y en ese momento, decidimos estar listos para enfrentar la vida sin nuestro guardián de la verdad. 3 días después de nuestra decisión, Eduardo comenzó a morir. No fue una muerte súbita, sino un desvanecimiento gradual, como si su esencia espiritual finalmente se estuviera liberando después de décadas de estar atada a la forma física del gato. Cada día se volvía más translúcido, más etéreo, hasta que pudimos ver a través de él cuando la luz de la tarde entraba por las ventanas. ¿Le duele?, preguntó Sandra, acariciando suavemente lo que quedaba de su forma felina. Cuando mis dedos tocaron su pelaje, que ahora se sentía más como niebla que como pelo real, tuve una última visión. Esta vez no fue aterradora ni reveladora. Fue hermosa. Vi a Eduardo niño de 8 años corriendo por el jardín de la casa en 1880. Estaba riendo, persiguiendo mariposas, completamente libre del dolor que las mentiras de los adultos le habían causado en vida. En la visión, sus ojos verdes brillaban con alegría pura, no con la sabiduría agotadora que había llevado durante tantos años como el gato. «No le duele», le dije a Sandra. «Está feliz. Por primera vez en más de un siglo, está realmente feliz». Pero esa noche, cuando pensé que Eduardo finalmente se había ido, algo inesperado sucedió. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi una figura translúcida sentada al pie de la cama. No era el gato, era un niño. Eduardo tenía la misma edad que cuando murió, 8 años, con cabello oscuro y esos ojos verdes inconfundibles. Pero su expresión era diferente a la que había visto en las visiones. No había sufrimiento en su rostro, solo una serenidad profunda y algo que parecía ser preocupación. «Sandra», susurré, pero ella seguía profundamente dormida. Eduardo me hizo una señal para que lo siguiera. Sin saber por qué obedecí. Me levanté silenciosamente y lo seguí hacia el estudio, donde se detuvo frente al escritorio de mi tía. Con una mano traslúcida, señaló un cajón que nunca había visto antes. Era como si el mueble hubiera sido alterado durante la noche, añadiendo un compartimento secreto que no existía antes. Abrí el cajón y encontré un solo documento, una carta fechada apenas 3 días atrás, escrita con la letra familiar de mi tía Esperanza. Pero eso era imposible. Mi tía había muerto semanas antes de mi llegada. La carta decía: «Miguel, si estás leyendo esto, significa que Eduardo está a punto de partir y has encontrado la felicidad que él buscaba para nuestra familia. Pero también significa que has llegado al momento más peligroso de tu vida. Lo que no te he dicho, lo que ninguno de los diarios menciona, es que Eduardo no es el único espíritu ligado a esta casa. Su presencia durante tanto tiempo ha atraído a otros. Entidades que se alimentan de la verdad
que crecen más fuertes con cada mentira expuesta, con cada alma desnudada. Durante generaciones, la presencia protectora de Eduardo mantuvo a estas criaturas a raya, pero cuando él finalmente encuentre la paz y se vaya, ellas vendrán por ti y por Sandra. No son como Eduardo, no buscan proteger o enseñar, buscan consumir, se alimentan de la vulnerabilidad extrema, del dolor que viene con la honestidad brutal, y ustedes dos, después de semanas de desnudar sus almas completamente, son exactamente lo que han estado esperando. Tienes una elección que hacer antes del amanecer. Puedes pedirle a Eduardo que se quede, que mantenga su vigilia eterna para protegerlos, pero eso significa condenar a un niño de 8 años a nunca encontrar la paz, a seguir cargando una responsabilidad que nunca debió ser suya, o puedes dejarlo ir y enfrentar lo que viene después. Si eliges la segunda opción, recuerda esto: las entidades que vienen no pueden ser derrotadas con verdad, solo pueden ser derrotadas con mentira, la mentira más grande, más convincente y más destructiva que puedas crear. Pero si mientes para derrotarlas, perderás todo lo que has ganado. Tu conexión con Sandra se romperá, tu capacidad para la honestidad se corromperá, volverás a ser quien eras antes de llegar aquí, pero peor, porque ahora conoces lo que has perdido. La elección es tuya, mi querido sobrino. Salva a un niño de una eternidad de servicio, pero condénate a ti mismo. O condena al niño, pero mantén tu salvación. Eduardo no puede tomar esta decisión por ti. Solo tú puedes hacerlo. Lo siento por dejarte esta carga, pero alguien de nuestra línea familiar finalmente tenía que enfrentar la verdad completa sobre esta casa, con amor y perdón anticipado, esperanza. Cuando terminé de leer, levanté la vista y Eduardo seguía ahí, observándome con esos ojos de niño que habían visto demasiado durante demasiados años. ¿Es verdad?, le pregunté. Eduardo asintió lentamente, y por primera vez desde que lo conocía, pareció verdaderamente asustado. ¿Cuánto tiempo tengo? Eduardo levantó 3 dedos translúcidos. 3 horas hasta el amanecer. Regresé al dormitorio donde Sandra seguía durmiendo, aparentemente en paz. La observé respirar suavemente, su cabello extendido sobre la almohada, y me di cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Podía condenar a un niño inocente a una eternidad de servicio para proteger mi felicidad? ¿O debía sacrificar todo lo que había encontrado para darle al espíritu de Eduardo la paz que merecía? Mientras luchaba con esta decisión imposible, escuché algo que me heló la sangre. Risas. Risas de niños, pero distorsionadas, como si vinieran desde muy lejos o desde muy profundo bajo tierra. Las entidades ya estaban llegando. Las risas se volvieron más fuertes, más cercanas, pero no venían de afuera de la casa, venían de dentro de las paredes mismas, como si algo hubiera estado dormido en los cimientos durante décadas y finalmente estuviera despertando. Eduardo apareció nuevamente, esta vez más sólido, como si el peligro inminente le hubiera dado más fuerza, pero en sus ojos infantiles vi algo que nunca había visto antes: terror puro. ¿Qué son exactamente?, le susurré. Eduardo cerró los ojos y me tocó la frente. La visión que me mostró fue la más aterradora de mi vida. Vi la casa en 1895, cuando la segunda Elena Rodríguez vivía aquí, pero esta versión de la casa estaba retorcida, corrupta. Las paredes goteaban una sustancia negra que se movía como si estuviera viva. En los rincones oscuros, formas que no eran completamente humanas ni completamente animales, se arrastraban con movimientos espasmódicos. En el centro de la sala principal, Elena estaba sentada en una silla, pero no era la Elena que había visto en las fotografías. Esta Elena tenía los ojos completamente negros, y de su boca abierta salían palabras que se materializaban como insectos oscuros que volaban por la habitación. La verdad, decía Elena en la visión, pero su voz tenía un eco sobrenatural. Toda la verdad, cada pensamiento pecaminoso, cada deseo oculto, cada momento de vergüenza. Dilo todo. A su alrededor, las criaturas de sombra se alimentaban de cada palabra, creciendo más grandes, más definidas, más hambrientas con cada confesión forzada. La visión cambió y vi lo que había pasado realmente. Elena había estado sola con Eduardo, el gato, durante meses, viviendo en honestidad absoluta.
Pero la exposición constante a la verdad sin filtros había atraído a estas entidades parasitarias que se alimentaban de almas vulnerables. Eduardo había luchado contra ellas, usando su poder de detectar mentiras para mantenerlas confundidas y débiles. Pero había sido una batalla constante, agotadora, que había durado más de un siglo. Cuando la visión terminó, entendí la terrible verdad. Cada generación de mujeres en mi familia no había elegido la soledad por preferencia. Habían sido forzadas al aislamiento, porque Eduardo había tenido que usar toda su energía espiritual para protegerlas de estas criaturas. Por eso mi tía me eligió a mí, murmuré. No porque pensara que yo podía manejar la verdad mejor, sino porque sabía que eventualmente alguien tendría que tomar la decisión de liberarte, sin importar el costo. Eduardo asintió tristemente. Sandra se despertó en ese momento, probablemente por el frío sobrenatural que había comenzado a llenar la habitación. «Miguel, ¿qué está pasando? Hace mucho frío y escucho risas». Terminé. «Sí, yo también las escucho». Sandra se sentó en la cama y vio a Eduardo de pie junto a la ventana. «¿Es eso? ¿Es el niño? ¿Eduardo en su forma humana?» «Sí, y tenemos un problema». Le expliqué rápidamente todo lo que había descubierto. Mientras hablaba, las risas se volvieron más fuertes y comenzamos a escuchar otros sonidos, arañazos en las paredes, susurros en idiomas que no reconocíamos y algo que sonaba como pasos húmedos caminando por el techo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Sandra, sorprendentemente calmada. Eduardo levantó 2 dedos. 2 horas hasta el amanecer. «¿Y cuáles son exactamente nuestras opciones?» «Opción 1», dije. Le pedimos a Eduardo que se quede para siempre, manteniendo a estas cosas alejadas. Vivimos felices, pero sabiendo que un niño de 8 años nunca encontrará la paz por nuestra culpa. Opción 2, continuó Sandra, entendiendo inmediatamente. Dejamos que Eduardo se vaya, enfrentamos a estas criaturas, y probablemente perdemos todo lo que hemos construido juntos. Eduardo nos observaba, esperando nuestra decisión, pero antes de que pudiéramos hablar más, algo cambió en la habitación. La temperatura cayó drásticamente, nuestro aliento se volvió visible, y en las esquinas de la habitación, las sombras comenzaron a moverse de maneras que las sombras no deberían moverse. «Están aquí», susurró Eduardo con una voz que sonaba como viento entre hojas muertas. Desde las sombras emergieron las criaturas más horribles que había visto jamás. No tenían una forma fija, cambiaban constantemente entre apariencias humanoides y algo más primitivo, más hambriento. Pero lo más aterrador de ellas eran sus ojos, completamente negros, como pozos que llevaban a la nada. Una de las criaturas habló, y su voz era como el sonido de metal oxidado raspando contra piedra. «Verdad», dijo, «hemos esperado tanto tiempo. Verdad pura, sin filtros, sin protección. 2 almas completamente desnudas». Eduardo las mantuvo alejadas durante tanto tiempo, dijo otra criatura, esta con una voz que sonaba como llantos de bebé distorsionados. Pero ahora él está débil, casi se ha ido, y ustedes están aquí, vulnerables, honestes, deliciosos. Sandra se acercó más a mí, pero no de miedo, de determinación. «Miguel», me dijo sin apartar la vista de las criaturas, «he tomado mi decisión». «¿Cuál?» «No vamos a condenar a Eduardo, ni vamos a permitir que estas cosas nos destruyan». «Entonces, ¿qué propones?». Sandra sonrió, y en esa sonrisa vi algo que me llenó de terror y admiración al mismo tiempo. «Propongo que hagamos algo que nunca se ha intentado antes, algo que va contra todo lo que hemos aprendido sobre esta casa». «¿Qué?». «Propongo que mintamos juntos, la mentira más grande, más coordinada y más convincente que hayamos dicho jamás. Una mentira tan perfecta que incluso nosotros empecemos a creerla». Las criaturas se acercaron más, intrigadas por nuestras palabras. «Pero si mentimos», dije, «perderemos todo lo que hemos construido». «No necesariamente», dijo Sandra, sus ojos brillando con una idea que apenas estaba formándose. «¿Qué pasaría si la mentira que contamos es que somos perfectos el uno para el otro, tal como somos ahora? ¿Qué pasaría si mentimos diciendo que no necesitamos cambiar nada más, que ya hemos crecido lo suficiente?» Entendí inmediatamente lo que proponía. Era brillante y aterrador al mismo tiempo. «Una mentira que nos preserve exactamente como somos en este momento», murmuré. «Una mentira que congele nuestro crecimiento
pero proteja lo que hemos logrado. Eduardo nos observaba con una expresión que no podía interpretar. Las criaturas se acercaron aún más, y sentí sus alientos fríos en mi piel. «Decidan rápido», gruñó una de ellas. «El amanecer viene, y con él, su última oportunidad de elegir». Sandra me tomó la mano. «¿Confías en mí?», preguntó. «Con mi vida». «Entonces sígueme el juego, y recuerda, tiene que ser la mentira más convincente que hayas dicho jamás». Se volteó hacia las criaturas y comenzó a hablar con una voz clara y fuerte. «Tienen razón, somos perfectos el uno para el otro. No necesitamos más crecimiento, más honestidad, más verdad. Hemos llegado exactamente a donde necesitábamos llegar». Las criaturas se detuvieron, confundidas por la repentina mentira en una casa que había estado llena de verdad absoluta durante semanas. Era mi turno. «Sandra es exactamente la mujer que siempre quise», dije, sintiendo como cada palabra me quemaba la garganta. «No necesito que cambie nada de ella. Somos una pareja perfecta sin necesidad de más trabajo». Las criaturas comenzaron a retroceder, desorientadas. Eduardo nos miró con ojos llenos de lágrimas espirituales, y en ese momento entendí lo que realmente habíamos hecho. Habíamos encontrado la tercera opción que nadie había considerado, una mentira que nos protegiera sin destruirnos, una falsedad que preservara la verdad. Pero el precio de esta solución aún estaba por verse, y las criaturas, aunque confundidas, aún no se habían ido completamente.